Les doy la bienvenida a este diálogo y presentación, La astronomía en México antes y después de la conquista. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, les da la más cordial bienvenida a esta Feria Universitaria del Libro UAN Leer 2022, que con el lema de Libros por el Saber y con el Colegio Nacional como institución invitada, nos recibe con entusiasmo después de 2 años de pausa. Les recordamos mantener las medidas de sana distancia, así como el uso de cubrebocas que resguarde el área de nariz, boca y barbilla. En esta ocasión, en el patio ala sur de Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, tenemos el gusto de presentar, en colaboración con el Colegio Nacional, el diálogo y la presentación de la astronomía en México antes y después de la conquista, de Susana Lizano y Luis Felipe Rodríguez Jorge, editado por el Colegio Nacional. En el presidium nos acompañan la doctora Susana Lizano, astrofísica, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 y miembro del Colegio Nacional. Sea bienvenida, gracias por estar aquí. Compartiendo sus reflexiones, nos acompaña la maestra Teresa Vicencio. Muchas gracias por su presencia. También le damos la bienvenida a nuestro público que nos acompaña en línea. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su paciencia. El día de hoy estamos muy contentos porque podemos compartir con ustedes aquí en esta Feria del Libro que es tan entrañable para el Colegio Nacional, esta publicación reciente que coordinó precisamente la doctora Susana Lizano y el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, también miembro del Colegio Nacional. En el año 2019, cuando se cumplieron 500 años del encuentro de dos mundos, aquella llegada hacia la conquista de México en 1519, el Colegio Nacional se dio a la tarea de convocar mesas de reflexión que pudieran explorar sobre diversos aspectos culturales, científicos, en fin, todo lo que va nutriendo la historia de lo que significó esa llegada del viejo continente para encontrarse con los habitantes originarios de este territorio. Y entonces estos dos grandes miembros del Colegio Nacional, la doctora Susana Lizano y el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, se dieron a la tarea de invitar a otros colegas astrónomos que pudieran poner sobre la mesa qué había pasado con este encuentro de dos tradiciones astronómicas, de dos vertientes de conocimiento sobre astronomía, la que trajeron los europeos, los españoles, nutridos de sus propias tradiciones, y las que encontraron en las culturas prehispánicas en nuestro territorio. Y es así como surge esta publicación, que da cuenta de las ponencias que se dieron a conocer, que se leyeron, que se compartieron en esa mesa por 3 investigadores: Jesús Galindo Trejo, que habló sobre la astronomía prehispánica en Mesoamérica; Estanislao Iwanisewski, la teoría lunar maya; y Marco Arturo Moreno Corral, acerca de la astronomía y su desarrollo en el México colonial. Y esto es lo que queremos compartir hoy con ustedes, y a mí me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí. Susana, es un privilegio compartir este espacio contigo. Ella, como decíamos, ya es astrofísica, ha hecho aportaciones fundamentales al entendimiento contemporáneo del fenómeno del nacimiento estelar, es premio de la Academia Mexicana de las Ciencias 1996, premio a la investigación científica de la Sociedad Mexicana de Física 2001, medalla Marcos Moschinsky 2010, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 y forma parte del Colegio Nacional desde el año 2018. Actualmente realiza su trabajo profesional en la ciudad de Morelia, en el Instituto de Investigaciones Radioastronómicas. Muchas gracias, Susana, por este esfuerzo. Y bueno, pues vamos a comenzar a platicar
qué es lo que pudimos aprender y lo que descubrimos con la lectura de este volumen que está aquí muy bien coordinado por ti y por el doctor Rodríguez Jorge. Vamos a ver aquí pues varias constantes en relación a los eclipses, los cometas, las constelaciones, diversas cosas que versan sobre todos estos puntos en los que los seres humanos concentramos nuestro asombro y nuestra atención. Y yo comenzaría por preguntarte, porque así es como comienza este prólogo que ustedes escribieron, ¿cómo podrías explicarnos el mundo sublunar y el mundo supralunar? ¿Qué es eso de que hay un mundo sublunar y hay un mundo supralunar? ¿Ustedes se habían puesto a pensar en eso? Pues que nos explique la doctora qué es eso del mundo sublunar y el mundo supralunar. Bueno, esto se refiere a cómo en la antigüedad se dividían los espacios. Entonces nosotros pues vivimos en la Tierra y en la Tierra vemos que hay estaciones, que hay fenómenos meteorológicos, que hay pues vegetación de distintos tipos y que cambia a lo largo del año, y entonces pues vivimos en un entorno muy cambiante. Entonces lo que pensó Aristóteles es que iba a dividir el espacio entre lo que estaba de la luna hacia nosotros, ese es sublunar, y lo que estaba de la luna hacia afuera, y eso es supralunar. Entonces lo que pensaban ellos es que todo el entorno cercano entre la luna y nosotros pues era muy cambiante, mientras que todo lo que estaba más allá de la luna era inmutable, o sea, el universo no cambiaba. Eso es una concepción que pues sí tiene que ver con lo que vemos diariamente. Vemos la luna que da la vuelta, pero acuérdense que pensaban que el sol también le daba la vuelta a la Tierra, pero si uno ve el firmamento, pues el firmamento pues se mantiene fijo, ¿no? Y eso cambió, esa concepción cambió cuando empezaron a descubrir, por ejemplo, los cometas que venían de visita a la Tierra y se iban, y cuando se pudo establecer que estaban en el mundo supralunar, pues entonces también eso indicaba que las cosas más allá de la luna también cambiaban. Entonces eso pues fue como un cambio de paradigma. Digamos que Aristóteles pensó que lo que estaba entre la luna y nosotros era muy cambiante, y lo demás no cambiaba, y luego vieron que no era así. Y esto me remite a otro dato muy interesante que está aquí también en el libro, que es precisamente sobre los cometas. Aquí veo a muchos jóvenes, pero yo les preguntaría en general a todos, ¿alguno de ustedes les ha tocado ya el paso de algún cometa? ¿O no supieron? ¿Sí? Porque desde tiempos ancestrales, los seres humanos que observaban, veían pasar un cometa, resulta que era un elemento que causaba temor. Era visto como algo desde una experiencia muy supersticiosa, como si un cometa, que a nosotros nos parecen hermosísimos, que iluminen así el cielo, pero era algo que se movía, mientras que en general la bóveda celeste no se mueve. Entonces, cuando veían un cuerpo celeste que se movía, era visto como un anuncio, pues no bueno, ¿no? Como un mal augurio. Pasaba algo así, ¿verdad? Efectivamente, o sea, digamos que también desde el punto de vista de la religión, pues no debía cambiar lo que estaba muy lejano, y el hecho de que hubiera un cuerpo celeste que se acercaba, bueno, que cambiaba, que traía una trayectoria, ¿no? Y en esa trayectoria los cometas empiezan a despedir una cola de gas pues muy hermosa, que se extiende hacia lo largo del cielo, y luego se iban. Entonces todos esos signos de cambio eran vistos con mucha suspicacia por motivos religiosos, ¿no? Como que lo seguro era que no se moviera nada, ¿no? Si se movía podía ser que estuviera pasando algo que tuviera que ver con el fin del mundo o con algún cambio así drástico, ¿no? Así es.
¿Y pasaba exclusivamente en estas culturas o pasaba también en otras latitudes? Es difícil saber, yo no soy experta en historia, pero sería una pregunta muy interesante. Sí, porque hay cosas que sí coinciden y otras que no. Por ejemplo, nosotros tenemos pues identificadas constelaciones, pero al final las constelaciones también son una abstracción que nosotros hacemos de lo que vemos, o las constelaciones son iguales para todas las culturas. Por ejemplo, ¿los chinos tienen las mismas constelaciones? No, efectivamente cambian. O sea, las constelaciones se refiere a los grupos de estrellas que se ven en el cielo y que pues los antiguos veían figuras que relacionaban con su cultura. Por ejemplo, Orión, ¿no? El cazador Orión, que tenía una espada y tenía un arco, o si no una carroza o unos dioses o unos animales a veces, ¿no? También como Piscis o ese tipo de figuras en el cielo. Pero es interesante que yo tengo un amigo astrónomo que vive en Italia y tiene una comunidad de chinos muy grandes, entonces él tuvo que aprender las constelaciones chinas para poder enseñárselas a los niños chinos. Y es muy hermoso esto, ¿no? Porque ustedes no ven una constelación y se imaginan así como una casita china, pero es su cultura la que reflejan, o sea, nuestras constelaciones reflejan nuestra cultura. Y nosotros venimos de los griegos y los griegos vieron estas figuras en el cielo y resulta que los chinos vieron otras. Pero son las mismas estrellas, ¿no? Digamos que entonces lo que vemos tiene que ver con nuestros propios referentes culturales. El cielo es el mismo, pero la manera en que las ordenamos visualmente pues tiene que ver con nuestra propia cultura, con nuestros propios puntos de referencia, ¿no? Sí. Ahora, el libro recoge varias anécdotas muy curiosas en relación a los eclipses. ¿Por qué no nos explica rápidamente qué es un eclipse, cuántos tipos de eclipses hay, en qué consiste? Bueno, hoy en día sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Luna gira alrededor de la Tierra. Cada mes da una vuelta aproximadamente alrededor de la Tierra. Entonces, imagínense una línea que conecta al Sol con la Tierra y la Luna, pero la Luna se está moviendo, ¿no? Entonces, cuando esta línea que conecta al Sol con la Tierra, también la Luna coincide en la posición entre el Sol, la Tierra y la Luna, entonces la Luna puede taparnos al Sol. O sea, la Luna, digamos, es de día, deberíamos estar viendo al Sol y la Luna se puede interponer entre nosotros y el Sol. Y eso causa un eclipse solar. ¿Les ha tocado ver un eclipse solar? Bueno, pues esos hay que verlos con cuidado, ¿no? Porque no se puede ver directamente al Sol. Ahora imagínense al revés, que la Luna, que ya es de noche, ¿no? Y la Luna está, esa línea va del Sol a la Tierra y luego a la Luna, o sea que la Luna está en el punto opuesto. Entonces lo que puede pasar, ustedes han visto una luna llena que se ve hermosa, ¿no? Toda brillante, pero puede pasar que la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna y eso lo que ocasiona es un eclipse de luna. Entonces ustedes dirían, bueno, pues si la Tierra le da vueltas al Sol y la Luna siempre le está dando vueltas a la Tierra, ¿por qué no hay un eclipse cada vez que hay luna llena o cada vez que hay luna nueva? Bueno, no hay un eclipse porque el plano de la Tierra alrededor del Sol y el plano de la Luna alrededor de la Tierra son distintos. O sea, hay una cierta inclinación, entonces tiene que coincidir la posición que yo les digo entre el Sol, la Tierra y la Luna con que en ese momento los planos estén intersectados. O sea, para poder tapar al Sol, por ejemplo, si para que la Luna nos tape al Sol, pues tiene que estar exactamente en la línea entre el Sol, la Luna y la Tierra, o al revés, ¿no? Para que la Tierra tape a la Luna, pues tiene que estar exactamente alineados y esto no ocurre siempre. Sin embargo, como platica el capítulo del doctor Estanislao, los mayas conocían el movimiento de la Luna con gran precisión, tenían un calendario lunar muy preciso y eso hacía que pudieran predecir eclipses.
O sea, conocían muy bien el cielo y también los europeos podían predecir eclipses, pero eso quiere decir que el grado de avance de la civilización maya pues era muy alto, ¿no? A propósito, hay una anécdota en relación a un colonizador, un conquistador que estaba en tierra maya y que iba a ser sacrificado. Sí. Y quiso impresionarlos con su propio conocimiento sobre los eclipses, ¿no? Si quisieras comentarnos Pues esto, sí, ¿qué fue lo que pasó? No sé si es una leyenda, pero lo que decían es que los mayas habían capturado a un español y lo iban a sacrificar y él sabía que iba a haber un eclipse y los quería impresionar con esto. Y entonces pues les dijo que iba a hacer desaparecer al sol, pero lo sacrificaron de todas maneras y en su sacrificio los astrónomos reales de los mayas empezaron a enumerar uno por uno todos los siguientes eclipses que iba a haber en los próximos años, o sea, no los engañó, ellos también sabían que existían estos eclipses. Sin embargo, una anécdota que sí también se platica en el libro es que cuando en el cuarto viaje de Colón tuvo que detenerse en Jamaica, resulta que pues querían que los nativos alimentaran a las tropas españolas, a los barcos españoles, entonces ya no querían hacerlo. Entonces Colón, que tenía estos libros donde se llaman efemérides, donde se van escribiendo en detalle los movimientos de los planetas y de la Tierra y de la Luna, entonces sabía que iba a haber un eclipse y hizo los cálculos para cómo se iba a ver desde Jamaica y los amenazó con que si no le daban de comer a su gente, se iba a comer al sol. Y eso lo hizo justo cuando pasaba el eclipse, entonces le dijeron que sí los iban a alimentar. O sea, esta civilización en Jamaica estaba más atrasada en cuanto al conocimiento del cielo que los mayas en México, ¿no? Claro, y ahí sí funcionó. Ahí sí funcionó. Hace referencia ¿era un documento, era un tratado, yo supongo que se llamaba Efemérides? Las efemérides se refieren a estos movimientos, o sea, de la luna alrededor del sol en cada día del año y cuándo va a coincidir el plano de la luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del sol y cuándo puede haber eclipses. Entonces Colón lo que hizo, bueno, tenía que tener un conocimiento de las efemérides, ¿no? De esos movimientos y luego calcular en qué momento iba a suceder eso en Jamaica, claro, porque no iba a suceder al mismo tiempo en Jamaica que en otra parte del continente americano o de otro lugar, ¿no? Entonces tenía que haber un cálculo. Y parece que eso fue lo que hizo, sí. Bueno, no, si no él, alguien de su equipo. Claro, alguien que lo auxilió. Bueno, hay una palabra aquí que a mí me ha costado trabajo aprenderme y que es la palabra hierofanía. ¿Alguno de ustedes había oído esa palabra? ¿Había escuchado esa palabra? Hierofanía. Y tiene que ver con la relación entre la astronomía y la arquitectura, ¿no? ¿Cómo explicarías tú lo que es la hierofanía? Bueno, primero déjenme decirles que en el capítulo de Jesús Galindo, él platica que este conocimiento que tenían los indígenas en el nuevo mundo del movimiento del sol y de los planetas y de la luna, lo reflejaron en sus edificios, de manera que, por ejemplo, las pirámides tienen en distintos lados de México, pues se alinean, digamos, de forma que en ciertas épocas del año pues se puede ver el sol perpendicular en un cierto punto, por ejemplo, caer en un pozo muy preciso, o se puede alinear en todo a través de una rendija, o sea, ese tipo de alineaciones están en todas las pirámides. De hecho, dicen que Moctezuma quería demoler el Templo Mayor porque por los hundimientos de la zona lacustre en México ya se había desalineado con respecto a los fenómenos del cielo, ¿no? No le dio tiempo de deshacer el Templo Mayor, afortunadamente, pero el caso es que las hierofanías
pues constituyen también un juego de luz y sombras, utilizando elementos arquitectónicos, y el más, bueno, el que seguramente podrían haber escuchado es en Chichén Itzá, está el templo de Kukulcán, ¿sí? De Kukulcán, y en la época del equinoccio de primavera o el equinoccio de invierno, pues estas sombras que se consiguen con la alineación del sol se hacen ver como una serpiente que va bajando. Yo nunca la he visto, pero es algo que sí quisiera hacer. ¿Alguno de ustedes ha visto esta bajada de la serpiente emplumada? Y hasta abajo está la cabeza de la serpiente. Pero esto lo que significa es que ellos sabían muy bien en el calendario, sabían cuándo ocurrían los movimientos y podían alinear sus edificios, digamos, pues religiosos para que se alinearan adecuadamente. Entonces, ¿nos repites la palabra? Porque es bien difícil. Hierofanía, con H, hierofanía. Y eso es, pues, estas… Es este juego de luz y sombras. Jugar con las orientaciones del sol, pero hay que tener un profundo conocimiento de cómo se mueven los astros, porque claro, si no, no podríamos saber para dónde va a ir la sombra y qué efectos se pueden causar, ¿no? No solo eso, sino que además quieres que ocurra en el equinoccio de primavera o en el equinoccio de invierno, y entonces eso quiere decir que pues conoces estas fechas, tienen un calendario o tenían un calendario muy preciso, ¿no? Digamos que son las evidencias con las que contamos ahora bueno, varias de las evidencias con las que contamos para saber el enorme avance, por ejemplo, de los mayas, sobre todo, ¿no? Sí. En términos astronómicos. Una cosa que a mí me impresionó mucho platicando con la doctora Lizano es que la cultura maya avanzó tremendamente con su observatorio y con todos estos conocimientos, pero a diferencia de la astronomía europea, ellos no alcanzaron a desarrollar un telescopio. Entonces, lo que ellos observaban, bueno, para empezar era importantísimo que fuera hacia lo alto el observatorio. Nosotros vemos en las zonas arqueológicas estos observatorios, pero sí tuvo que haber sido una labor particularmente minuciosa, delicada, acuiciosa, porque además no contaban con un telescopio. Entonces, todo lo que ellos iban intuyendo con un conocimiento a partir de la observación, la intuición, pues yo creo que es doblemente meritorio, ¿no? ¿O cómo compararías tú esto a diferencia de la astronomía, que ya contaba con un telescopio? Porque para entonces ya en Europa ya había telescopios. Sí, en realidad los telescopios no se utilizaron al principio. Por ejemplo, Galileo, que fue el que empezó a usar telescopios para ver los astros, no se utilizaban para ver las posiciones de las estrellas y de los planetas, pero se usaban para ver cosas que a simple vista no se veían. Por ejemplo, las lunas de Júpiter. O sea, hoy sabemos que Júpiter tiene como más de 60 lunas, pero hay unas muy grandes que son las como 4 lunas de Júpiter que se pueden ver dándole la vuelta y se pueden ver con un telescopio, no se pueden ver a simple vista. O los anillos de Saturno tampoco se pueden ver a simple vista. Entonces, más bien, yo diría que este tipo de observaciones con telescopio fue para descubrir las fases de Venus, por ejemplo, cosas que a simple vista no se podían ver. O sea, pero los movimientos, alguien no como yo, que necesito anteojos, pero alguien con una buena vista podía trabajar en eso. Digamos que es como una ampliación del conocimiento, no, sí, no algo que lo impidiera, ¿no? No impedía que ellos conocieran con mucha precisión el movimiento de la Luna y los planetas. Voy a abordar un último tema porque pues la idea es darles el micrófono a ustedes y que ustedes puedan conversar con la doctora y hacerle preguntas. En toda pues bueno, el trabajo de estas ponencias y bueno, todo lo que hay alrededor de estas culturas ancestrales, no solo las culturas mexicanas, sino la egipcia o la china, etcétera. Hay una relación importante entre el conocimiento astronómico y el poder político.
¿no? El conocimiento astronómico está ligado al poder político. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el calendario, en el calendario solar, ¿no? de las culturas del centro de México, etcétera, ¿cómo podrías tú explicar esto que nos pasa a los seres humanos? O sea, ¿cómo es este fenómeno que el conocimiento astronómico se podía o solía o suele capitalizarse hacia un poder político? ¿Cómo nos lo explicarías? Bueno, en las culturas indígenas, pero no solamente en México en particular, pues ellos, los emperadores eran como la liga entre los distintos dioses y la tierra. Entonces, el poder realizar sus ceremonias y sus ritos en fechas específicas, por ejemplo, un equinoccio o un solsticio, pues les daba a ellos pues esta representación divina, ¿no? Pero eso no solamente ocurría en México. Hay una anécdota que también se menciona en el libro, en donde en China unos astrónomos predijeron unos eclipses, pero se equivocaron, y entonces el emperador fue y le dijo al pueblo que iban a ocurrir en cierto momento y no ocurrieron, y los mandó a decapitar. O sea que era una profesión muy peligrosa porque era su prestigio, ¿no? O sea, si el emperador va a tener un origen divino, pues tiene que saber exactamente cuándo ocurren este tipo de fenómenos. Entonces yo creo que se usó mucho en ese tiempo, ¿no? El tener este conocimiento para ostentar una representación divina, y no solamente en México, sino en todas las culturas, que ya no es el caso, ¿verdad? No, claro. Además, bueno, todo el planteamiento de los ciclos solares, ¿no? Y que había una justificación también de las guerras para alimentar al sol, para que el sol no muriera, ¿no? Sí. Que está como muy ligado, sí. Muy ligado. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, en el último capítulo de la época ya de la colonia, nos platica Marco Moreno cómo había mexicanos que se interesaron por la astronomía, que les interesaba medir los eclipses, que les interesaba estudiar los cometas, y cómo se instauró en lo que en ese momento era la Universidad Pontificia, que luego se volvió la Universidad Nacional, pues una cátedra de astronomía, pero a los médicos les interesaba esa cátedra porque ellos pensaban que sus tratamientos tenían que ocurrir en tiempos específicos para que pudieran atender bien al paciente. O sea, tenían esta idea de la astrología, de que la posición de los planetas influye en el ser humano. Esta es una creencia muy antigua, no es simplemente… no es cierta, pero de todas maneras siempre el hombre ha querido pensar que los astros influyen en su vida, y por eso si nacemos en cierta constelación vamos a tener cierto carácter o nos vamos a comportar de cierta manera. Pero esto, los médicos pedían estas cátedras de astronomía para poder prescribir su tratamiento en la época de la colonia. O sea, que México se tardó mucho en… Bueno, de hecho, otra cosa interesante es que en la época de la colonia también se enseñaba la teoría donde la Tierra era el centro del universo, se llama la teoría geocéntrica, cuando ya en Europa se sabía que no, que la Tierra se movía alrededor del Sol, que es la teoría heliocéntrica. Pero en México se siguió enseñando como 100 años más, o sea, como que era una sociedad muy conservadora. Hay implicaciones de carácter teológica y religiosa, ¿no? En deshacerse de la idea de que la Tierra y por tanto el hombre es el centro del universo. Claro. Y trasladarnos al postulado copernicano de decir, no, es que el centro es el Sol y nosotros somos una insignificancia en medio de todo eso, ¿no? Entonces, tú me decías que fueron más de 100 años, ¿no? Desde que se supo que la Tierra no era el centro del universo, a que las universidades
de nuestra época colonial aquí, cambiara ese conocimiento en la enseñanza, ¿no? Pero eran implicaciones de carácter religioso, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Bueno, yo, en lugar de hacerle ya más preguntas a la doctora, yo preferiría que ahora se las hagan ustedes con toda confianza. Ella me decía, pero, ay, es que yo no soy historiadora y si el libro hace muchas referencias históricas, bueno, pero ella es astrónoma y aquí se abrieron ya muchos temas, los eclipses, los cometas, las teorías del universo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que ustedes quisieran platicar con ella. Así que, ¿quién dice yo? ¿Quién empieza? ¿Tú quieres? ¿Sí? Bueno, mi pregunta es un poco más histórica, sí, pero tiene que ver, por ejemplo, aquí en Nuevo León hay más de 800 zonas arqueológicas, muchas de ellas inexploradas, algunas muy importantes que sí se tiene registro. Yo no sé si hay alguna referencia histórica con respecto a los petrograbados, los petroglifos que hacían los nativos de aquí de Nuevo León, que datan de del 8000 antes de Cristo para acá, o si tengan conocimiento de eso, si haya hecho alguna investigación. Yo no, pero estoy segura que sí. Lo que no sé bien es cómo hacerle llegar la información, Tere. Pero luego que le digamos estas referencias, o sea, ahí es cuando yo les voy a fallar miserablemente pero estoy segura que sí hay estudios, pues de todas estas, digo no de todas, pero son ruinas efectivamente muy importantes. Entonces, pues ¿cómo le hacemos llegar la información? No, claro, aquí aprovecho para hacer una invitación que el sábado tendremos una conferencia aquí mismo con Leonardo López Luján, quien es un arqueólogo muy destacado también mexicano del Colegio Nacional. Dará una plática sobre Mictlantecutli, pero puede perfectamente darte información al respecto. ¿Vale? Muy bien. Cuando estaba escribiendo el libro, ¿qué es lo que más le gustó de escribir, lo que más disfrutó, que le puso más ganas, por decirlo de alguna manera? Sí, nada más déjame comentarte, o sea, yo no escribí el libro, sino que nosotros invitamos a estos investigadores que sabían de las culturas prehispánicas, pero también a otros que trabajaban en la época de la colonia. Y entonces, pues como los invitamos, ellos son los autores, nosotros coordinamos el libro, pero se nos hizo muy importante porque todo esto estaba enmarcado en este encuentro que dijo Tere, que se llamaba pues el encuentro de dos mundos, ¿no? El mundo de Europa y el Nuevo Mundo. Y en ese tiempo, pues tuvimos pláticas de todo tipo, o sea, pláticas no solamente, por ejemplo, estamos hablando de la parte de astronomía, eso es lo que es este libro, que la verdad está muy ameno, pero no porque yo no lo escribí, porque lo escribieron ellos, ¿no? Pero también había otros temas, por ejemplo, no sé si te has puesto a pensar cómo era las leyes en Europa comparadas con las leyes que vivían aquí los indígenas del Imperio Azteca, por decir algo, ¿no? O cómo era el encuentro de las lenguas que trajeron el español, que trajeron los europeos, con encontrarse una lengua muy distinta, que era la que hablaban los distintos grupos indígenas en México. Entonces, yo creo que lo que más disfruté de todo el proceso fue el darte cuenta cómo es encontrarte dos mundos diferentes, ¿no? Es como para los europeos y tanto como para los indígenas, pues encontrarse fue como encontrar una raza totalmente desconocida, un modo de pensar distinto. Entonces, en el caso de la astronomía en particular, nos damos cuenta que todos vemos al cielo y vemos el mismo cielo. Ahora, ¿cómo lo puedes interpretar de maneras distintas? Pero las culturas en los otros aspectos, por ejemplo, también en la parte médica, ¿no? Se habló de
de lo que pensaban en la parte médica. O sea, realmente, si te pones a pensar en encuentro de dos culturas tan diferentes, es algo apasionante. Pero no lo escribí yo. Ay, perdón. Gracias. Muy amable. Respecto al planeta enano Plutón, ¿siempre sí lo descontinuaron o no? Se refiere al degradar a Plutón. Agregar lo que no fuera planeta. Sí, hombre, pues sí sigue degradado, por más que los americanos están muy enojados porque un americano descubrió Plutón. La verdad, el problema es el siguiente, que más allá en la órbita de Plutón y más lejos, hay muchos planetas que ahora se llaman planetas enanos, pero hay varios, incluso hay planetas más grandes que Plutón. Entonces, yo les digo, cuando hablaba un poco de este tema de degradar a Plutón y volverlo un planeta enano, es la alternativa entre aprenderse 8 planetas del sistema solar o aprenderse cada año más y más planetas, ¿no? O sea, pero entonces lo que hicieron para establecer la diferencia entre un planeta y un planeta enano era decir que, bueno, un planeta pues tiene que girar alrededor del Sol, pues todos giran, ¿no?, alrededor del Sol, que tiene que tener suficiente masa para ser redondo, ¿no?, porque la gravedad hace que un planeta sea redondo. Por ejemplo, una roca, pues no necesariamente va a ser redonda porque no tiene suficiente gravedad, pero el requisito que hizo que se volviera planeta enano es que los planetas limpian su entorno conforme van dando vueltas alrededor del Sol a través de los millones de años, pues van echando fuera todo el material que está cerca de ellos y quedan nada más ellos en su órbita alrededor del Sol. Sin embargo, más allá de Neptuno, donde está Plutón, se llama el cinturón de Kuiper, hay un montón de material todavía, hay un montón de rocas que conviven junto a estos planetas, no son lo suficientemente grandes para aventar afuera todas las, digamos, los restos de formación del sistema planetario. Entonces, pues se quedó degradado porque la alternativa es, creo que ahorita hay como, pues por lo menos, bueno, ha de haber como 10 planetas enanos, incluido uno que está en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que se llama Ceres, pero además hay como 2 que son mayores que Plutón. Entonces se quedó degradado, ni modo. Muy amable. Bueno, ahorita estaba recordando en algún programa de Carl Sagan, decía que todos los granos de arena de la Tierra no eran suficientes o eran, no me acuerdo si eran las estrellas o las galaxias, eran muchas más que todos los granos de arena de la Tierra. ¿Qué tan exacto era ese cálculo? ¿Cómo se puede pensar o ver desde...? Yo digo, recordé eso ahorita que estaba, ¿no? O sea que los granos de arena De la Tierra no alcanzarían para contar todas las estrellas todas las estrellas del universo. es posible, ¿Sí? es posible. Los números astronómicos son enormes, entonces digamos que solo en nuestra galaxia pues hay como 200,000 millones de estrellas, pero solo en una galaxia. Y luego pues hay como 200,000 millones de galaxias que podemos ver. Ajá. Entonces, ¿cuántos granos habrá en una playa? No lo sé. Es una buena pregunta. Buenas tardes, felicidades por el libro. Medio en broma, medio en serio. ¿Creen los ovnis? Pues miren, yo creo como astrónoma, los astrónomos en general creemos que hay vida en otros planetas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay tantas estrellas y alrededor de cada una de ellas se forma un sistema planetario que bueno, las posibilidades son muy altas. Esta vida
como la vemos los astrónomos, es simplemente buscar evidencia de, por ejemplo, productos biológicos en la Tierra. Si vemos la atmósfera terrestre, el oxígeno está producido por estas plancton que hay en el mar, ¿no? Entonces, puede ser una vida unicelular o puede ser una vida multicelular, eso los astrónomos no lo van a poder saber, ¿no? Tengo amigos biólogos en el colegio que son muy escépticos porque ellos ven el origen de la vida como tantas posibles, en un proceso muy complejo donde en cada momento hay la posibilidad de irse en una dirección o en otra, y en una hubiera habido vida y en la otra no. Entonces, digamos que los biólogos y los astrónomos tenemos una visión diferente, pero porque ellos piensan en vida quizá inteligente. De todas maneras, hay tantas estrellas y tantos sistemas planetarios que yo personalmente creo que sí puede haber vida inteligente. Ahora, si son inteligentes, ¿por qué tienen que llegar hasta acá? O sea, las distancias son enormes, ¿no? Pues sí. O sea, las distancias son enormes. O sea, una civilización que pudiera llegar hasta la Tierra tendría la tecnología para vernos desde lejos y para ver cómo destruimos el planeta, cómo hacemos guerras sin sentido y nos peleamos entre nosotros. O sea, verían una civilización bastante primitiva. No tendrían que llegar hasta aquí. Y luego es bastante curioso que todos estos ovnis normalmente van a visitar a un lugar muy remoto en lugar de comunicarse con los líderes mundiales, que tampoco digo que tengan la mejor información. Pero, en fin, yo creo que si hay vida, lo que no sé es, pues, posiblemente hay vida inteligente, no necesariamente la vamos a contactar porque estamos muy lejos, pero si ellos tuvieran esa tecnología no necesitan venir físicamente porque las distancias son muy, muy grandes, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo. Yo quiero agradecer a todos ustedes su presencia. Quiero pues felicitar también a nuestro director de publicaciones, Alejandro Cruz, porque hace ya algún tiempo que diseñó y echó a andar esta colección que se llama Opúsculos, que si ustedes voltean, el Colegio Nacional tiene su stand justo aquí atrás y van a encontrar estos libros de canasta que andan por ahí dando la vuelta, y que precisamente es un esfuerzo del colegio por poner al alcance, con precios muy económicos al alcance de todos ustedes, títulos como el que hoy estuvimos aquí conversando. Y yo le pediría a Alejandro Cruz que nos indique cómo está la posibilidad de la firma de libros. Muchas gracias, Tere y Susana, felicidades a ambas. Bueno, les cuento rapidísimo, aquí está, como bien dice Tere, la bicicleta, si quieren comprarlo pueden comprarlo aquí. Y vamos a irnos después a la parte de aquí del fondo, que es en el lobby del Aula Magna, se llama. Ahí tenemos una mesa donde podrá firmar los ejemplares la doctora Lizano, entonces ojalá puedan animarse. ¿Cómo? Bueno, además de este libro que tenemos, que se acaba de presentar hoy, también tenemos su discurso de ingreso al Colegio Nacional. Cada colegiado cuando ingresa da una lección inaugural, y en el caso de la doctora fue sobre el nacimiento de las estrellas, ¿no? Entonces también está a la venta el discurso, por si quieren también cualquiera de los dos, pues son garantía, ¿no? Sí, bueno, nada más quería decirles que yo hablé precisamente del nacimiento de los sistemas planetarios, porque hoy en día es un tema muy estudiado, ¿no? Con los nuevos telescopios que hay, y se pueden ver pues los discos de polvo y gas que hay alrededor de las estrellas, y se puede ver ya, digamos, el proceso de formación, no se ven los planetas, pero se ve el efecto de los planetas en los discos. Entonces, por eso yo creo que hay muchos planetas, muchos, y bueno, pues en alguno habrá vida. Muchas gracias. Y perdonen gracias a todos, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por tenernos como institución invitada en esta Feria Wanleer. Gracias. Y los invitamos a continuar con los eventos de nuestra Wanleer 2022. Muchas gracias.